Bienvenidos fieles espectadores al canal de Historias y Desahogos. Mi marido llevaba 6 años en coma, pero cada noche encontraba ropa interior extraña. Sospechaba, así que fingí un viaje de negocios fuera de la ciudad. Por la noche, trepé sigilosamente y espié por la ventana del dormitorio y quedé impactada por la escena que se desplegó ante mis ojos. El crepúsculo comenzaba a caer, tiñendo el cielo tras el gran ventanal con un matiz púrpura y rojizo, iluminando la blancura impoluta de la habitación con sus últimos y débiles rayos de luz. Dejé mi bolso de marca sobre el sofá, tratando de no hacer el más mínimo ruido, aunque sabía que la persona acostada en la cama probablemente no podía oír nada. Desde hacía 6 años, esta habitación siempre estaba sumida en el silencio y un penetrante olor a antiséptico. El olor característico de un hospital que ahora se había convertido en el aroma de nuestro hogar. Me acerqué a la cama, mirando a Javier, mi marido, que yacía inmóvil como una hermosa pero inerte estatua de cera. Su rostro seguía siendo tan apuesto como siempre, los ojos cerrados, su pecho subiendo y bajando débilmente al ritmo del respirador. Me senté en el borde de la cama, acariciando suavemente el cabello que caía sobre su frente. Mi corazón se llenó de una tristeza ya familiar. Hace 6 años, un terrible accidente me arrebató al marido alegre y talentoso que una vez fue, dejando un cuerpo inmóvil que necesitaba cuidados para cada bocado y cada momento de descanso. Quienes me veían siempre me elogiaban como una esposa fiel, incluso me llamaban una santa por sacrificar mi juventud para cuidar a un marido en coma, pero no sabían cuán sola me sentía cada noche, enfrentándome a estas 4 frías paredes. Me incliné para besar su frente, como era mi costumbre al volver del trabajo para que supiera que su esposa había regresado. Sin embargo, en cuanto mi nariz rozó la piel de su cuello, me detuve de repente. Mezclado con el olor a alcohol medicinal y al suave jabón de bebé que usaba para él, había un aroma extraño que asaltó mi olfato. Era el olor de un perfume penetrante y seductor, un tipo de aroma amaderado con sándalo y almizcle que se encuentra comúnmente en las colonias masculinas de lujo. Y lo que era aún más alarmante, percibí un vago olor a humo de cigarrillo frío, ese olor agudo que se adhiere a la piel de un hombre que acaba de fumar. Retrocedí bruscamente, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Javier llevaba 6 años postrado en cama. Era imposible que fumara, y nunca había usado perfume. Intenté calmarme. Quizás era el olor del médico que vino a examinarlo, pero entonces recordé que su médica personal era Isabel, una mujer, y el enfermero que venía ocasionalmente a cambiar la sonda nasogástrica no usaría una colonia tan cara. Una vaga sospecha, como una semilla venenosa, comenzó a crecer en mi cabeza, enviando un escalofrío por mi espalda. Traté de desechar esa idea loca, me levanté y fui al baño a por agua tibia para lavarle. El trabajo en la empresa era estresante, pero una vez en casa, nunca permitía que la asistenta tocara el cuerpo de mi marido. Quería cuidarlo yo misma. Era la única forma en que sentía que todavía estaba conectada con él. Después de lavarlo y cambiarle de ropa, llevé el barreño y la cesta de la ropa sucia a la lavandería en el piso de abajo. Carmen, la asistenta honesta y sencilla que había estado con nosotros desde el accidente de Javier, estaba ocupada cocinando en la cocina. Tenía la intención de olvidar el extraño aroma hasta que empecé a separar la ropa para meterla en la lavadora. En la cesta de Javier, normalmente solo había pañales para adultos, algunas toallas y pantalones cortos de algodón holgados para facilitar su cuidado. Pero hoy, mis manos tocaron una tela diferente, lisa, fría y elástica. La saqué del fondo de la cesta y todo mi cuerpo se congeló. En mis manos tenía unos calzoncillos tipo boxer de marca, de color granate, un modelo ajustado y moderno. Definitivamente no eran los que yo le compraba a Javier. Siendo un enfermo postrado que no podía controlar sus necesidades, ¿cómo podría usar unos calzoncillos tan ajustados y difíciles de quitar? Temblorosa. Levanté la prenda para verla mejor, y la cruda realidad me golpeó hasta revolverme el estómago. Estos calzoncillos habían sido usados. En la parte delantera todavía había una pequeña mancha fisiológica, típica de un hombre después de una relación. Me quedé helada en medio de la lavandería, agarrando con fuerza la prenda extraña. Un frío recorrió mi cuerpo desde la nuca hasta los pies. Mi marido era un hombre en coma. Yacía allí, inmóvil. Todas sus actividades dependían de máquinas y de otras personas. Entonces, ¿de dónde habían salido estos calzoncillos de hombre llenos de lujuria? ¿Acaso un hombre se colaba en mi casa y se cambiaba de ropa en la habitación de mi marido? ¿O Carmen traía a alguien a casa en secreto? 1000 preguntas giraban en mi cabeza, pero mi instinto de mujer me decía que había un terrible secreto escondido en esta casa de apariencia tranquila. Sosteniendo la ropa interior extraña, respiré hondo para calmarme, tratando de no mostrar pánico en mi rostro. Escondí los calzoncillos en el bolsillo de una chaqueta colgada y entré en la cocina,
donde Carmen estaba ocupada removiendo unas lentejas. Carmen ya pasaba de los 50. Era una mujer robusta y de rostro amable, con arrugas que marcaban el paso del tiempo. Llevaba trabajando en mi casa casi 6 años, desde el día en que traje a Javier del hospital. Lo cuidaba como si fuera su propio hijo y nunca la oí quejarse. Una mujer tan sencilla como ella, ¿se atrevería a hacer algo indebido a mis espaldas? Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina y dije en voz baja pero inquisitiva: «Carmen, ¿ha venido alguna visita hoy? ¿O algún familiar tuyo del pueblo?» Carmen se sobresaltó y se dio la vuelta, secándose rápidamente las manos en el delantal y sonriendo amablemente. «No, señora Elena, usted se fue a trabajar, y yo estuve limpiando y cuidando del señor Javier. La cancela ha estado cerrada todo el día. Nadie podría haber entrado. Además, mi familia en el pueblo está ocupada con la cosecha. No se atreverían a venir a molestar». Su mirada era clara, mirándome sin rastro de nerviosismo o evasión. Conocía su carácter. Me tenía un gran respeto y era increíblemente honesta. Aunque le ofreciera dinero, no se atrevería a traer a un hombre extraño a una casa con cámaras de vigilancia en la entrada principal. Entonces, ¿de quién eran esos calzoncillos? ¿Y el olor a colonia y a tabaco en el cuerpo de mi marido? Un pensamiento descabellado cruzó mi mente. ¿Sería posible que el propio Javier los hubiera usado? Me reí amargamente, golpeándome la cabeza por una idea tan absurda. Estaba completamente paralizado, con atrofia muscular, un historial médico apilado en el armario. ¿Cómo podría sentarse y cambiarse de ropa, y mucho menos tener relaciones hasta el punto de dejar esas huellas? Pero la inquietud, como una serpiente venenosa, seguía reptando por mi mente, impidiéndome estar tranquila. Decidí no armar un escándalo todavía. Necesitaba ver la verdad por mí misma. A la mañana siguiente, aproveché la hora del almuerzo para conducir hasta una tienda de electrónica en las afueras de la ciudad, lejos de casa y de la oficina para evitar encontrarme con conocidos. Compré una microcámara de última generación con capacidad de grabación nocturna y conexión directa a mi móvil, perfectamente camuflada en un enchufe de pared. Al llegar a casa, mientras Carmen tendía la ropa en el patio trasero y la doctora Isabel aún no había llegado, reemplacé rápidamente el enchufe en un rincón del dormitorio. Apuntaba directamente a la cama de Javier, cubriendo toda la habitación sin que nadie, ni siquiera Javier si es que podía ver, lo supiera. Los 3 primeros días transcurrieron en un silencio aburrido. Cada vez que tenía un momento libre en la oficina o a altas horas de la noche, abría la aplicación en mi móvil para comprobar. La pantalla solo mostraba a Javier yaciendo inmóvil. Ocasionalmente, Carmen entraba a limpiar y a cambiarlo de postura, o la doctora Isabel venía a hacerle acupuntura y masajear sus músculos. Todo transcurría según el procedimiento de los últimos 6 años, tan normal que empecé a dudar de mí misma. Quizás estaba siendo demasiado sensible. Quizás los calzoncillos fueron solo un error de la lavandería, traídos accidentalmente por Carmen. Sin embargo, en la 4ª noche, mi paciencia fue recompensada con un descubrimiento que me heló la sangre. Esa noche no podía dormir, dando vueltas en la cama hasta casi la 1 de la madrugada, cuando cogí el móvil para revisar la cámara. La pantalla mostraba claramente la penumbra del dormitorio. Bajo la pálida luz amarilla de la lámpara de noche, de repente, la señal se interrumpió violentamente. Líneas horizontales y verticales corrían caóticamente. Luego, la pantalla se quedó completamente negra. Señal perdida. Pensé que el Wi-Fi de casa tenía problemas y cambié rápidamente a 4G. Pero la situación era la misma. Esta interrupción duró exactamente 60 minutos. A las 3 de la madrugada en punto, la pantalla de la cámara se encendió de nuevo, tan nítida como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía con fuerza. Rebobiné la grabación justo al momento en que la señal regresó. Javier seguía acostado allí, la manta cubriendo su cuerpo ordenadamente. Pero cuando amplié la imagen, se me erizó el vello. Antes de que la señal se perdiera a las 2, la mano izquierda de Javier estaba colocada sobre su abdomen, con los dedos extendidos y lánguidos. Pero cuando la imagen volvió a las 3, esa mano colgaba al borde de la cama, sus dedos ligeramente curvados como si acabara de sostener algo. Una persona en coma total durante 6 años, ¿cómo podría cambiar la posición de su propia mano en tan poco tiempo? No eran fantasmas, ni un fallo técnico. Alguien había usado un inhibidor de frecuencia para desactivar la cámara durante exactamente 1 hora. Y en esa hora de ceguera, en el dormitorio de mi marido y mío, habían ocurrido cosas que necesitaban ocultar con mucho cuidado. Miré la pantalla del móvil, el rostro dormido e inocente del hombre que una vez amé más que a mi propia vida, sintiendo que estaba mirando un abismo de mentiras y traición. La cena de ese día transcurrió en una atmósfera pesada. Aunque fuera caía una fuerte lluvia de verano, el sonido de las gotas en el techo de la terraza parecía querer barrer el bochorno de la tierra.
Estaba sentada a la cabeza de la mesa. Frente a mí, un cuenco de sopa de marisco caliente que Carmen acababa de preparar, pero tenía un nudo amargo en la garganta y no podía tragar ni una cucharada. Miré a Javier acostado en la cama no muy lejos y luego a la doctora Isabel, que le tomaba la atención con cuidado. Todo seguía transcurriendo con normalidad, como en los miles de días anteriores, una normalidad aterradora. Respiré hondo tratando de que mi expresión pareciera natural, y luego dejé los cubiertos y rompí el silencio. Dije con un tono ligeramente cansado y fingido: Carmen, Isabel, parece que mañana tengo que ir a Barcelona. Hay un proyecto allí con un gran problema estructural. El contratista ha hecho una chapuza y tengo que ir personalmente a solucionarlo. Carmen, que estaba sirviendo la cena, se detuvo, sus ojos ancianos reflejando preocupación. ¡Qué repentino, señora Elena! ¿Cuánto tiempo estará fuera? Últimamente está usted muy delgada. No debería forzarse tanto con el trabajo. Si se pone enferma allí, ¿quién la cuidará? Su sincera preocupación me conmovió, y un sentimiento de culpa se apoderó de mí por tener que mentirle a esta mujer honesta. Me giré para observar a Isabel. A diferencia de la preocupación de Carmen, Isabel solo se ajustó lentamente las gafas. La mano que sostenía el estetoscopio se detuvo por un instante, y luego levantó la vista hacia mí con una sonrisa muy profesional. Elena, tranquila. Ve a tu viaje. En casa, Carmen y yo nos encargaremos de todo. El estado de Javier ha sido muy estable últimamente. No te preocupes tanto que afecte a tu salud. Su mirada se cruzó con la mía rápidamente. Una mirada aguda y calculadora, oculta tras sus gruesas gafas. Antes le habría estado muy agradecida, pero ahora su sonrisa solo me producía escalofríos. A las 5 de la tarde saqué mi maleta por la puerta. El cielo todavía lloviznaba. Un viento fuerte soplaba a través de los viejos robles al borde del camino. Le di varias instrucciones a Carmen antes de subir a regañadientes al BTC que ya me esperaba. El coche se puso en marcha. Miré hacia atrás, contemplando por última vez a través de la cortina de lluvia la imponente casa de 3 plantas. En mi interior, me preguntaba si, después de este viaje tormentoso, ese lugar seguiría siendo mi hogar. No fui al aeropuerto como había dicho. Le pedí al conductor que me dejara en un supermercado a unos 2 kilómetros de casa. Después de dejar mi equipaje en una consigna, volví a pie, siguiendo un sendero cubierto de maleza detrás de la urbanización. Ya había oscurecido por completo. El jardín de mi casa estaba sumido en una oscuridad silenciosa. Solo se oía el croar de las ranas después de la lluvia. Me deslicé a través del seto de hibiscos y me escondí entre unos arbustos densos, justo enfrente de la ventana del dormitorio del segundo piso. Los mosquitos y los insectos comenzaron a atacarme, picaduras que picaban por todos mis brazos y piernas. Pero me mordí el labio y aguanté, sin atreverme a moverme. Mi cuerpo estaba empapado por el rocío nocturno y el sudor frío, pero mis ojos permanecían fijos en la ventana iluminada. A las 10 de la noche, la luz de la habitación se apagó. El ambiente se volvió tenso y silencioso. Exactamente a las 2 de la madrugada, un coche negro se detuvo frente a la puerta trasera, el lugar que normalmente se usaba para sacar la basura. La puerta del coche se abrió, una figura de mujer bajó con paso rápido y decidido. Bajo la tenue luz de la farola, reconocí a Isabel. No tocó el timbre ni llamó por teléfono, sino que buscó en su bolso, sacó un manojo de llaves y las introdujo en la cerradura de la puerta trasera con gran destreza. El sonido del clic resonó en la noche. La puerta se abrió, tragándose su figura. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Me quité los tacones, caminé descalza sobre la hierba húmeda y fría, y me acerqué sigilosamente a la casa. La vieja bugambilla que crecía pegada a la pared había extendido sus fuertes ramas hasta el balcón del segundo piso, un lugar que yo misma había cuidado para darle sombra a mi marido. Ahora, esa planta se convertía en la única escalera que me ayudaría a acercarme a la verdad. Me agarré a las ramas ásperas. Las espinas afiladas me arañaban la piel, pero el dolor físico no era nada comparado con el miedo que crecía en mi pecho. Contuve la respiración y subí lentamente hasta el balcón. Luego espié a través de una pequeña rendija entre las cortinas que no estaban completamente cerradas. La tenue luz de la lámpara de la mesilla iluminaba los objetos familiares de la habitación, creando sombras espeluznantes. Agarré con fuerza el frío marco de la ventana, conteniendo el aliento mientras miraba hacia adentro. El silencio era tal que sentía que podía oír mi propia sangre pulsando en mis venas. Sobre la cara cama médica, donde mi marido había yacido inmóvil durante 6 años, la manta y las almohadas estaban ahora tiradas a un lado, y Javier, el hombre al que los médicos habían diagnosticado con atrofia muscular y parálisis total permanente, estaba sentado tranquilamente en el borde de la cama.
Me froté los ojos una y otra vez, esperando que fuera solo una alucinación producto del agotamiento y el estrés. Pero no, la escena ante mis ojos era cruelmente real. Javier se levantó y estiró los hombros con satisfacción. Los músculos de su cuerpo se movían con fluidez bajo el pijama de seda. No había ni rastro de atrofia o debilidad. Caminaba de un lado a otro de la habitación con paso firme y decidido. En su mano sostenía una copa de vino tinto que brillaba. De vez en cuando la acercaba a su nariz para disfrutar de su aroma. Isabel estaba sentada en el sofá de terciopelo de enfrente. Ya no llevaba su pulcra bata blanca de médico, sino un seductor y fino camisón. Se reclinó hacia atrás, con una mano acariciando su vientre. Su voz melosa atravesó el fino cristal de la ventana hasta mis oídos. Cariño, ¿cuándo vas a terminar con esta farsa de hacerte el muerto? Estoy agotada. Nuestro bebé ya empieza a dar patadas. ¿Vas a dejar que nuestro hijo nazca sin poder llamar a su padre como es debido? Las palabras de Isabel fueron como cuchillos afilados que se clavaron directamente en mi corazón, retorciendo una herida que aún no había cicatrizado. Un hijo. Estaba embarazada, así que el vientre ligeramente abultado que había notado últimamente y que yo había atribuido a que había engordado, era en realidad el fruto de su relación prohibida. Javier se dio la vuelta, dejó la copa en la mesa, se acercó y abrazó a Isabel por los hombros, inclinándose para besar su cabello con ternura. La voz grave y cálida que tanto había anhelado durante 6 años sonaba ahora llena de burla y crueldad. Se rió con sorna. Paciencia, cariño. Si nos precipitamos, arruinaremos el gran plan. Esa esposa estúpida aún no ha firmado el traspaso de los terrenos del proyecto de Valdebebas a mi nombre. Cree que está expiando su culpa, sacrificándose por su marido, cuando en realidad está criando a una serpiente en su propia casa, manteniéndonos a todos. Cada palabra que pronunciaba sonaba ligera, pero tenía un poder destructivo inmenso, derrumbando toda la confianza y el amor que tanto me había costado construir. Resulta que, a sus ojos, yo solo era una esposa estúpida, una herramienta para exprimirle el dinero, nada más. Me mordí el labio hasta sangrar para no sollozar. 6 años de mi juventud. ¿Cuántas noches en vela lavando su cuerpo, cambiándole los pañales? ¿Cuántas lágrimas y sacrificios silenciosos fueron recompensados solo con una humillación y una explotación tan enormes? Recordé las veces que apoyaba mi cabeza en su pecho, llorando y contándole lo dura que era mi vida. Seguramente, en esos momentos, él abría los ojos en la oscuridad, riéndose de mi ingenuidad. Una oleada de asco me subió por la garganta. Quería vomitar todo lo que me quedaba en el estómago. Isabel resopló, su tono lleno de celos. No soporto verla tocarte y abrazarte todos los días. Me da una rabia que no veas. Y tú también tienes aguante. ¿Eh? Estar quieto como un palo mientras te manosea durante años. Javier le pellizcó la nariz, riendo seductoramente. Bueno, tengo que sacrificarme para ganar el dinero que nos mantendrá a ti y al niño, ¿no? Venga, no hablemos más de esa mujer. Me arruina el humor. Vamos a la otra casa. Hoy me apetece beber un poco más. Tras decir esto, Javier tomó la mano de Isabel y la ayudó a levantarse. No se dirigieron a la puerta principal, ni al baño. Los dos traidores caminaron juntos hacia el gran armario empotrado que ocupaba toda una pared de la habitación. Entrecerré los ojos, siguiéndolos, mi corazón lleno de interrogantes. ¿Iban a esconderse en el armario para hacer sus cosas? Pero lo que sucedió a continuación fue más aterrador que la peor de mis pesadillas. Javier extendió la mano y presionó un punto oculto en la parte inferior del segundo estante de madera del armario. Se oyó un clic seco, seguido del suave zumbido de un motor. Toda la parte trasera del armario, donde yo solía colgar sus caros trajes, se deslizó lentamente hacia un lado, como una puerta secreta en una película de detectives. Detrás de la madera no estaba el sólido muro de ladrillo que separaba las dos casas, sino un espacio vacío que conectaba directamente con la habitación de la casa de al lado. Me agarré a la barandilla del balcón. Mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. La casa de al lado era un chalet adosado del mismo proyecto que el mío, pero desde que me mudé aquí hace 6 años, esa casa siempre había estado cerrada a cal y canto, con un cartel de se vende ya descolorido. Siempre había creído que era una casa vacía y deshabitada. De vez en cuando Carmen incluso se quejaba de que las ratas de allí se colaban en la nuestra. Resulta que la pared que separaba las dos casas había sido derribada, quién sabe cuándo, y camuflada a la perfección. A través de la abertura de la puerta secreta, pude vislumbrar el interior de la supuesta casa vacía. No estaba polvorienta ni húmeda como imaginaba, sino todo lo contrario, decorada lujosamente con una lámpara de araña de cristal, sofás de diseño italiano y caros cuadros de arte. Ese era su verdadero nido de amor.
el lugar donde Javier e Isabel vivían una vida de lujo con el dinero de mi sudor y mis lágrimas. Javier rodeó la cintura de Isabel con el brazo, y cruzaron la puerta. Luego, la puerta se cerró de nuevo, devolviendo mi dormitorio a su silencio y frialdad habituales. Me quedé helada en medio del ventoso balcón, sintiéndome como una marioneta que alguien había estado controlando durante años. Resulta que Javier no estaba postrado en la cama las 24 horas del día. De día, interpretaba el papel de un lamentable marido en coma para que yo lo cuidara y lo sirviera. De noche, cuando yo estaba agotada y dormida, o no estaba en casa, se deslizaba a través de ese agujero a la casa de al lado para disfrutar de una vida de lujo con su amante. Quizás, mientras yo trabajaba, él también estaba allí, volviendo a la cama justo a tiempo para mi regreso de la oficina. Esta verdad era demasiado cruel, demasiado pesada para una mujer que, como yo, siempre había considerado a la familia como lo más importante. Recordé las gélidas noches de invierno, no me atrevía a poner la calefacción demasiado alta por miedo a que se le secara la piel, me levantaba 2 o 3 veces para taparlo, mientras él, probablemente, estaba acostado en una cama mullida al otro lado de la pared, riéndose de mi estupidez. La sensación de ser traicionada, engañada y pisoteada en mi dignidad me oprimía el pecho. Me costaba respirar, como si algo me estrangulara. Quería gritar, irrumpir y destruir ese nido de adulterio, arrastrar a esa pareja de infieles a la luz. Pero el poco sentido común que me quedaba me impidió hacer tal locura. Estaba sola, en medio de la noche. ¿Cómo iba a enfrentarme a 2 personas sanas y llenas de malas intenciones? Si irrumpía ahora, quizás Javier me mataría para silenciar al testigo, o lo negarían todo diciendo que estaba alucinando. El viento nocturno soplaba con fuerza, trayendo un frío que me calaba hasta los huesos y se filtraba en mi cuerpo empapado. Me contuve cuando un mareo me asaltó, teniendo que agarrarme con fuerza a la barandilla del balcón para no caer. Sabía que no podía derrumbarme ahora. Tenía que vivir. Tenía que mantenerme lúcida para recuperar todo lo que era mío, para hacerles pagar por 6 años de mi juventud y por los millones de euros fruto de mi duro trabajo. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos desbocados de mi corazón. Mis ojos miraban fijamente la fría pared divisoria con un odio inmenso. Tardé mucho en reunir las fuerzas suficientes para bajar del árbol de bugambilla. Las espinas afiladas me arañaron las manos, las piernas y la cara. La sangre brotaba, mezclándose con el agua de la lluvia y el sudor salado. Pero ya no sentía dolor. ¿Qué era este dolor físico comparado con la herida abierta en mi alma? Caminé tambaleándome sobre la hierba mojada, tratando de no hacer ruido, deslizándome por el oscuro jardín como un fantasma errante. No me atreví a coger el coche directamente, temiendo que el ruido del motor los alertara. Caminé penosamente hasta la avenida principal, y paré un BTC nocturno para volver al pequeño hotel que había reservado esa tarde. Sentada en el coche me acurruqué bajo la fina manta que me dio el amable conductor. Mis dientes castañeteaban. El conductor me miró por el retrovisor, preocupado. «Señora, ¿se encuentra bien? Parece que acaba de salir de un río. ¿Quiere que la lleve a un hospital?» Negué con la cabeza rápidamente, mi voz ronca. «No, gracias, señor. Solo me ha caído un poco de lluvia. Lléveme al hotel, por favor». Al llegar a la habitación, corrí al baño, abrí el agua caliente al máximo y me quedé bajo la ducha para limpiar la suciedad y la sensación de impureza que se adhería a mi cuerpo. Me froté con fuerza hasta que mi piel se enrojeció, como si quisiera arrancar la capa de piel que una vez fue tocada por ese marido impostor. Más calmada, salí envuelta en una toalla y me senté pensativa en la cama. Esta noche era interminable. No pude cerrar los ojos en absoluto. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad en mi móvil. Como sospechaba, la grabación de vídeo desde las 2 hasta las 3 de la madrugada había sido completamente interferida. Una pantalla negra con líneas horizontales y verticales danzando. Sin embargo, recordé el momento antes de trepar al árbol, cuando vi la mano de Javier moverse en la pantalla 3 días atrás. Busqué de nuevo en el almacenamiento en la nube. Afortunadamente, ese breve clip de unos segundos todavía estaba intacto. Era un momento a las 5 de la madrugada de anteayer, cuando la señal se recuperó fugazmente y la cámara se encendió de nuevo, grabando el brazo izquierdo de Javier descendiendo lentamente. Sus dedos se doblaban y estiraban ágilmente para arreglar el borde de la manta. Aunque era un movimiento pequeño, para un paciente diagnosticado con parálisis total, era un milagro médico inexplicable o una prueba contundente de un fraude. Temblorosa, guardé el clip en una carpeta secreta, haciendo copias de seguridad en varios lugares diferentes. Esta sería la primera bala que cargaría en mi arma. Pero solo con esto no era suficiente. Un clip corto no podía condenar a nadie. Podrían argumentar que fue un reflejo muscular natural. Necesitaba más que eso. Necesitaba pruebas de su relación ilícita, del hijo en el vientre de Isabel
y de la sofisticada red de blanqueo de dinero que habían construido. Me senté abrazando mis rodillas junto a la ventana, mirando la ciudad sumida en un profundo sueño. Afuera, la pálida luz amarilla de las farolas iluminaba las hojas de los árboles, creando formas extrañas. Recordé a mis padres en el pueblo, agricultores con las manos cubiertas de barro que habían vendido la finca familiar heredada para darme el capital inicial para mi negocio, para que pudiera llegar a donde estoy ahora. Pero en lugar de eso, había usado el dinero de su sudor y sus lágrimas para mantener a una banda de crueles estafadores. El arrepentimiento y el odio se mezclaron, forjando una determinación de acero en mi interior. A partir de este momento, la esposa buena y paciente llamada Elena estaba muerta. Lo que quedaba era una mujer herida, que afilaba sus garras para protegerse. A la mañana siguiente, en lugar de ir a Barcelona como había dicho, me senté en silencio en la habitación del hotel y contraté a un detective privado de confianza para que investigara la misteriosa casa de al lado. Con mi amplia red de contactos en el mundo de los negocios, en solo 4 horas recibí un grueso expediente por correo electrónico. Mis manos temblaban al abrir cada archivo adjunto. Mi corazón latía como si esperara la sentencia de muerte de mi propio matrimonio. El resultado no fue inesperado, pero la cruda verdad todavía me mareaba. El chalet no estaba vacío ni deshabitado. El nombre del propietario registrado era el de una prima lejana de la doctora Isabel, fallecida hacía 3 años por una grave enfermedad. Lo sorprendente era que, aunque la propietaria había muerto, la casa seguía teniendo una actividad muy intensa. Las facturas de electricidad y agua mensuales eran altísimas, equivalentes al consumo de un hogar de 4 personas con el aire acondicionado funcionando 24 horas al día. Me quedé mirando fijamente la foto, con náuseas subiéndome por la garganta. Entre los montones de basura, mezclados con cajas de comida rápida de lujo, había una caja de los suplementos para embarazadas más caros, importados de Alemania, y lo más repugnante eran los envoltorios de preservativos ultrafinos que a Javier tanto le gustaban. Mientras yo, día y noche, le cambiaba los pañales, lavando un cuerpo que fingía estar inmóvil aquí al otro lado de la pared, él se estaba revolcando con su amante, disfrutando de un placer despreciable. Habían construido un cómodo nido de amor justo al lado de mi casa, convirtiéndome en una burra estúpida que hacía girar la noria para financiar su lujosa vida. El detective también me proporcionó otra información crucial. Isabel no era solo una médica personal. Ella y Javier habían sido compañeros de clase en la Facultad de Medicina. Incluso habían salido brevemente antes de que Javier me conociera. Todas las piezas del rompecabezas dispersas de repente encajaron en una imagen completa y aterradora. No había ninguna coincidencia. Todo era un guión planeado desde hace 6 años, o incluso más. Cerré el portátil y miré por la ventana la ciudad bulliciosa. Pero, ¿por qué mi corazón se sentía tan frío y solo? Dejé el hotel y me dirigí a una cafetería tranquila en un callejón poco transitado para continuar mi investigación. Con mi acceso de administrador a la empresa, entré en el sistema de contabilidad interno y comencé a revisar el flujo de fondos de los últimos 6 años. Antes, por confiar demasiado en Javier y sentirme culpable por el accidente, firmaba todos los documentos sin la menor sospecha. Incluso le di a Isabel poder para gestionar una fundación benéfica llamada Fundación de Ayuda a Pacientes Cerebrales para ganar méritos para mi marido. La cifra que apareció en la pantalla me dejó helada. 3 millones de euros. Esa era la cantidad total que había desembolsado durante 6 años con el pretexto de tratamientos y obras de caridad. Facturas de importación de medicamentos especiales del extranjero, equipos médicos de última generación, todo comprado a precios desorbitados a empresas ficticias. Verifiqué el NIF de esas empresas y me reí hasta llorar al descubrir que todas eran empresas fantasma. El representante legal no era otro que un pariente lejano de Isabel que ni siquiera tenía lazos de sangre. Resulta que el dinero de mi sudor y mis lágrimas, el dinero de la venta de la tierra de mis padres en el pueblo, había sido blanqueado a través de esta falsa fundación benéfica, y luego había fluido directamente a los bolsillos personales de la pareja de adúlteros. Usaron mi dinero para comprar la casa de al lado, para comprar muebles de lujo, artículos de marca para Isabel y para criar al hijo bastardo que crecía en su vientre. Recordé las veces que Isabel venía con un grueso dossier, pidiéndome con su dulce voz que firmara para importar un nuevo medicamento que sería bueno para Javier. Yo firmaba sin leer, mientras mi boca todavía estaba ocupada agradeciéndole su sinceridad. Apoyé la cabeza en la mesa, cubriéndome el rostro con las manos mientras lágrimas calientes corrían entre mis dedos. No lloraba por lamentar la pérdida del dinero. 3 millones era mucho, pero para mí aún podía recuperarlo. Lloraba por mi propia estupidez y ceguera. Había amado, sacrificado y adorado a un demonio con piel de cordero. Me preguntaba, en las noches que yacía a mi lado antes de escabullirse a la casa de al lado,
escuchándome quejarme de las dificultades del trabajo para ganar dinero para su tratamiento. ¿Qué pensaba Javier? ¿Sentía un poco de lástima o simplemente calculaba en silencio cuánto más podía exprimirme? Mientras estaba sumida en la ira, de repente sonó mi móvil. La pantalla mostraba a suegra. Respiré hondo, calmándome antes de contestar. Al otro lado, la voz de Dolores sonaba estridente y exigente. Elena, ¿qué clase de viaje de negocios es este que dejas a tu marido en casa con otra gente? Isabel me acaba de llamar para decirme que Javier necesita un nuevo filtro de diálisis, el mejor de Alemania, que cuesta 6.000 euros. Transfiérelo ahora para que el médico pueda pedirlo. ¡Que no se retrase! Dolores nunca me preguntaba si estaba cansada, cómo iba mi trabajo. Lo único que salía de su boca era dinero para el tratamiento de su hijo. Antes, me habría apresurado a hacer la transferencia, pero hoy, al oír su voz, sentí náuseas. Respondí con un tono frío. Mamá, estoy teniendo problemas de liquidez. Además, el filtro viejo se cambió el mes pasado. Dolores gritó. ¿Eres tacaña con tu propio marido? Tú le provocaste esto. ¿Ahora quieres dejarlo morir? Eres una mala esposa. Un mal augurio. Esas palabras malditas, ya familiares, fueron como una llave oxidada que de repente abrió la puerta de los recuerdos del accidente de hace 6 años, un recuerdo que había intentado enterrar profundamente. Era nuestro aniversario de bodas. Yo conducía. Javier estaba en el asiento del copiloto. Estábamos en una carretera de montaña solitaria en la sierra. Recuerdo claramente que conducía con mucho cuidado, a baja velocidad. De repente Javier gritó presa del pánico. «Cuidado». Luego se inclinó, me arrebató el volante y lo giró bruscamente hacia el barranco. En ese momento pensé que había visto un obstáculo que yo no vi, o que entró en pánico, pero ahora, uniendo todos los acontecimientos, la horrible verdad surgió con claridad. No había ningún perro ni ciervo que saltara a la carretera. Javier provocó el accidente a propósito. Quería que muriéramos los dos, o al menos tener un accidente grave para reclamar el cuantioso seguro de vida que habíamos contratado un mes antes. ¿O quería salir de este matrimonio de la manera más trágica para que yo viviera con remordimientos toda la vida? Cualquiera que fuera su objetivo, yo, que sobreviví sin heridas graves, había caído en su perfecta trampa psicológica. El sentimiento de culpa me había convertido en una esclava de su familia, sirviéndoles como a reyes durante 6 largos años. Apreté el móvil con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos, mi voz se volvió más firme que nunca. Mamá, tranquila, volveré pronto. Esta vez lo curaré por completo, no dejaré que sufra más. Colgué el teléfono. En mi cabeza ya se había formado un cruel plan de venganza. Después de 3 días de un falso viaje de negocios, conduje de vuelta a casa. La pesada puerta de hierro se abrió. Carmen salió corriendo a recibirme. Su rostro estaba alegre, pero sus ojos aún insinuaban preocupación. Entré con la maleta, tratando de mostrar la apariencia más desaliñada y cansada posible. Subí al dormitorio del segundo piso. El olor a antiséptico y a aceite de citronela volvió a asaltar mi nariz, pero esta vez sabía que solo era el olor que enmascaraba la podredumbre interior. Javier ya estaba de nuevo acostado en la cama, la manta cubriéndole el pecho, los ojos cerrados. Su actuación era realmente digna de un Oscar. Isabel estaba a su lado, con una jeringa en la mano para alimentarlo a través de la sonda nasogástrica. Al verme entrar, sonrió amablemente. ¿Ya has vuelto, Elena? Estos días la tensión de Javier ha estado un poco alta. Quizás echaba de menos a su esposa. Tuve que quedarme toda la noche para que se estabilizara. Contuve las náuseas que casi me ahogaban. Tiré mi bolso en una silla y corrí hacia la cama, abrazando a Javier con fuerza. Hundí mi rostro en su pecho, donde el corazón de ese impostor latía con calma, y luego lloré a mares. «Cariño, perdóname. Soy una inútil», grité, con lágrimas y mocos manchando su limpia ropa de paciente. Sentí que el cuerpo de Javier se tensaba ligeramente por la sorpresa, pero permaneció inmóvil. Isabel dejó rápidamente la jeringa y me dio unas palmaditas en la espalda. «Ay, Elena, ¿qué pasa? Cálmate, que vas a asustar a Javier». Levanté la vista, con los ojos hinchados, y miré a Isabel. Mi voz temblaba de desesperación. «Isabel, la empresa ha quebrado. El proyecto de Barcelona se ha derrumbado. Me exigen una indemnización por incumplimiento de contrato de cientos de miles de euros. Lo he perdido todo. Tendré que vender la casa, el coche, venderlo todo para pagar». Mientras hablaba, observé en secreto la expresión de Javier. Justo cuando mencioné la palabra vender la casa, sus párpados se contrajeron fuertemente y su mano, oculta bajo la manta, se apretó de repente en un puño. Isabel también palideció, tartamudeando. «¿Cómo ha podido ser tan grave, Elena? ¿Y el dinero para el tratamiento de Javier qué?» Negué con la cabeza, con una expresión de increíble tormento.
Quizás tengamos que llevarlo de vuelta al pueblo, Isabel. Vivir en una casa modesta, tomar hierbas medicinales para sobrevivir. ¿De dónde vamos a sacar dinero para seguir aquí? Lo siento, cariño. Yo he causado esto. Apoyé la cabeza en el pecho de Javier y continué llorando, pero la comisura de mis labios esbozó en secreto una fría sonrisa. Después de soltar la impactante noticia de la bancarrota, vi cómo la atmósfera en esta lujosa casa cambiaba por completo. El silencio que la envolvía ya no era la tranquilidad de la casa de un enfermo, sino la tensión de los cálculos que bullían en la cabeza de cada uno. Isabel se excusó para salir a hacer una llamada, seguramente para informar a sus cómplices de mi crítica situación financiera. Mientras tanto, Javier seguía acostado allí, pero su respiración era más rápida de lo habitual. Su pecho subía y bajaba irregularmente. Sabía que la bestia estaba herida y en pánico, pero aún intentaba permanecer inmóvil, esperando una oportunidad. A la hora del almuerzo, le dije a Carmen que descansara para poder preparar yo misma el puré y darle de comer a mi marido. Saqué un cuenco de puré de carne picada caliente y humeante de la olla a presión. El vapor subía en espirales. Deliberadamente, no lo dejé enfriar como de costumbre, y llevé el cuenco hirviendo a la habitación. De pie frente a la cama, removí lentamente el puré. El vapor caliente me golpeaba la cara. Miré a Javier, sus ojos aún cerrados, pero juraría que vi sus cejas contraerse ligeramente al sentir el calor acercándose. Me senté en la silla. Mi voz sonaba ronca y llena de remordimiento. Cariño, come un poco de puré. Ahora nuestra familia está en apuros. Ya no hay dinero para comprar leche importada o sueros. Intenta comer con normalidad para mantenerte fuerte y luchar contra la enfermedad. Soy una inútil, no puedo cuidarte bien. Mientras hablaba, cogí una cucharada de puré caliente sin soplar y se la acerqué a la boca. Observé cada músculo de su hermoso rostro. Cuando la cuchara caliente tocó sus labios, como un reflejo natural de un cuerpo vivo, los labios de Javier se contrajeron. Su lengua se retiró hacia el fondo de su boca. Un pequeño gemido escapó de su garganta, y su frente se cubrió de sudor. Pero inmediatamente, la mente de un estafador profesional venció al reflejo biológico. Apretó los dientes, intentando tragar la cucharada de puré abrasador, sin atreverse a escupirla o a gritar. Vi las venas de su cuello hincharse, su rostro enrojecido por el dolor. Fingí pánico, cogiendo rápidamente un pañuelo para limpiarle la boca, mientras me disculpaba profusamente. «Ay, lo siento. Qué torpe soy, cariño. ¿Te has quemado? Pobrecito mi marido, acostado sin poder decir nada. Tienes que aguantar hasta el dolor». Mientras le limpiaba, apreté con fuerza la quemadura en sus labios. En mi interior, reía fríamente. «Eres increíble, cariño. Si puedes aguantar este dolor, seguro que también podrás aguantar el dolor de los barrotes de una celda». Continué dándole unas cuantas cucharadas más. Esta vez soplé un poco, pero todavía estaba lo suficientemente caliente como para quemarle la garganta. Javier siguió tragando obedientemente. Lágrimas fisiológicas brotaron de las comisuras de sus ojos por el calor y el dolor. Le sequé las lágrimas con el dedo y le susurré al oído. «Estás llorando porque te da pena verme trabajar tanto, ¿verdad? Sé que eres el que más me quiere. Te prometo que, aunque tenga que vender un riñón, te cuidaré». Sentí todo el cuerpo de Javier temblar violentamente bajo la fina manta. No era un temblor de emoción, sino de miedo y odio. La comida terminó como una sesión de tortura mental y física. Recogí los platos, mirando los labios hinchados y rojos de mi marido sin la menor compasión. Durante estos 6 años, mi corazón se había congelado por su frialdad y sus mentiras. Lo que él estaba soportando hoy no era ni una milésima parte del dolor que yo había tenido que soportar. Salí de la habitación, cerré la puerta y lo dejé allí, rumiando su dolor y su inmensa confusión sobre el oscuro futuro que acababa de pintarle. Esa tarde me encerré en el despacho, diciéndoles a Carmen e Isabel que tenía que ocuparme urgentemente de los documentos de la deuda. En realidad, estaba ejecutando el paso más importante de mi plan de venganza: asegurar mis activos y tender una trampa de deuda. Como administradora de la empresa con acceso a todas las cuentas conjuntas, comencé a operar en el ordenador a una velocidad vertiginosa. Vendí todas las acciones que poseía. Aunque el precio estaba bajo, las vendí igualmente. El objetivo era convertir todo en efectivo lo más rápido posible. El dinero recaudado, más mis ahorros personales secretos, lo transferí en porciones a diferentes cuentas, a nombre de mi madre y parientes del pueblo, con el pretexto de pagar deudas de tierras. En solo 3 horas, me había convertido, sobre el papel, de una mujer rica con grandes activos a alguien sin nada. La sensación de ver desaparecer las cifras de mis cuentas no me produjo arrepentimiento. Al contrario, sentí un alivio inmenso, como si me hubiera quitado un peso de encima.
El dinero se puede recuperar, pero la libertad y la justicia hay que conquistarlas por una misma. El siguiente paso fue la farsa de la deuda de 6 millones de euros. Contacté a un viejo amigo que ahora trabajaba en finanzas opacas y le pedí que preparara un expediente de préstamo falso pero de apariencia auténtica. En este expediente, la empresa, con Javier como director general a pesar de estar en coma, le había mantenido el cargo por buena suerte, había pedido un préstamo a una organización de crédito oscuro por valor de 6 millones de euros con intereses de usura. La garantía era esta lujosa casa, todo el equipo médico y los derechos de propiedad intelectual de la empresa. Imprimí el expediente, le puse el sello rojo brillante de la empresa y firmé en la sección de la balista. Mirando la pila de documentos en la mesa, sonreí satisfecha. Este sería el regalo sorpresa que les había preparado a Javier e Isabel para cuando celebraran pensando que se apoderarían de mi fortuna. Quería convertir a Javier de un rico estafador a un rey de las deudas perseguido por la mafia, para ver si su pequeña amante seguiría a su lado cuidando a un enfermo o no. Cuando terminé todo, me recosté agotada en la silla. La luz del sol de la tarde se filtraba por las cortinas, iluminando nuestra foto de boda colgada en la pared. En la foto, Javier sonreía radiante, su mano rodeando mi cintura con amor. Ese día, pensé que era la mujer más feliz del mundo. No imaginaba que solo era un cordero engordado esperando el día del sacrificio. Me levanté, descolgué la foto y la tiré a la basura. El sonido del cristal del marco al romperse fue ensordecedor pero también inmensamente satisfactorio. Salí del despacho, mi rostro de nuevo con la máscara de preocupación y tristeza. Llevé la pila de documentos de la deuda falsa abajo y los dejé deliberadamente abiertos sobre la mesa del comedor. Quería que Isabel los viera, que esta información llegara a oídos de Javier lo antes posible. En los días siguientes, la atmósfera en casa se volvió claramente más tensa. Isabel ya no podía mantener su calma profesional. A menudo se iba a un rincón del jardín a hablar por teléfono, siempre con el ceño fruncido y preocupada. Noté especialmente que Isabel empezó a cambiar su forma de vestir. Dejó los vestidos ajustados por ropa holgada. Su bata blanca de médico siempre estaba abotonada hasta arriba, pero por muy bien que ocultara su caminar pesado y su vientre abultado tras la tela, no podía engañarme. Esta mañana vi a Isabel sentada en la mesa del comedor, acariciándose el vientre con una mueca de cansancio. Fingí preocupación. Me acerqué y le pregunté: ¿por qué pareces tan pálida últimamente, Isabel? ¿Parece que también has engordado? ¿O es por trabajar demasiado? Isabel se sobresaltó, apartando rápidamente la mano de su vientre y forzando una sonrisa. No es nada, Elena. Quizás porque como y duermo a deshoras, tengo la digestión un poco alterada. Además, últimamente estoy comiendo bien para tener fuerzas para cuidar de Javier. Asentí, mis ojos todavía fijos en su cintura. Sí, come bien. He notado que tu piel está más luminosa últimamente. Te ves más llenita. ¿No será que hay buenas noticias? Isabel palideció, negando tartamudeando. ¿Qué dices, Elena? Si ni siquiera tengo novio. ¿Buenas noticias de quién? Solo he engordado un poco. Me reí para mis adentros. Sin novio, pero con el marido de otra, e incluso a punto de dar a luz al hijo del marido de otra en casa de otra, fui a la cocina y cogí una caja de angulas de primera calidad, un manjar que solía comprar para Javier. Era una conserva carísima, 100 gramos costaban una fortuna. Llevé la caja a Isabel. Dije amablemente: ya está bien, Isabel. Has sacrificado mucho por mi marido. Ahora mi familia está pasando por un mal momento. No tengo dinero para pagarte un sueldo decente. Esta caja de angulas es un producto excelente. Te la regalo para que te cuides. Considéralo una pequeña muestra de agradecimiento de mi familia. Los ojos de Isabel brillaron al ver la caja. Venía de una familia humilde y era codiciosa. Al ver algo caro, no podía contenerse. Se apresuró a darme las gracias. ¡Oh, qué detalle! Muchas gracias, Elena. Eres muy buena. Incluso en estos momentos difíciles, sigues pensando en mí. No sabía que, antes de dársela, había usado un secador de pelo para despegar cuidadosamente la etiqueta de la fecha de caducidad y reemplazarla por una falsa con una fecha nueva. En realidad, esa conserva llevaba caducada un año. La había olvidado en un rincón de la despensa. Miré a Isabel abrazar la caja como un tesoro. En mi interior pensé: come mucho, a ver si el feto en tu vientre puede digerir mi generosidad. No soy una mala persona que quiera hacer daño a un niño no nacido, pero para su madre, que me robó cruelmente a mi marido y mi dinero, un poco de dolor de estómago y diarrea es solo una lección ligera. Quería adormecerlos en una falsa sensación de seguridad, que creyeran que seguía siendo la tonta crédula de siempre, para que mi golpe final fuera el más devastador. Mi plan estaba entrando en su clímax, y sabía que pronto esta casa se convertiría en un encarnizado campo de batalla.
No quería que personas inocentes se vieran afectadas, especialmente Carmen. Era la única persona en esta casa que me había tratado con sinceridad y sencillez. Durante 6 años, sin su ayuda para llevar la casa, me habría derrumbado hace mucho tiempo. No sabía nada de la farsa de Javier e Isabel. Seguía limpiando y cambiando los pañales falsos de Javier con diligencia, sin darse cuenta de que su jefe acababa de usar el baño en la casa de al lado antes de que ella entrara. Esa noche, después de la cena, llamé a Carmen al salón y le puse un sobre grueso en la mano. Carmen me miró confundida. ¿Qué es esto, señora? Ya me dio el sueldo de este mes. Sostuve sus manos ásperas y callosas. Mi voz se quebró. Carmen, esto no es el sueldo. Es un regalo para usted. Considérelo la paga extra de Navidad, por adelantado. Carmen intentó devolvérmelo. Pero si todavía faltan meses para Navidad. ¿Por qué me lo da ahora? Además, he oído que la casa está pasando por dificultades, con muchas deudas. No me siento bien aceptando este dinero. Guárdelo para sus asuntos. Su honestidad me hizo sentir un nudo en la garganta. En medio de una sociedad tan llena de engaños, todavía había personas pobres en lo material pero ricas en afecto como ella. Le devolví el sobre con firmeza, mintiendo con fluidez. Acéptelo, por favor. Me hará feliz. Yo me encargaré de las deudas. Ah, y he notado que últimamente se queja de dolor de espalda. Debe ser por trabajar demasiado. La semana que viene le doy una semana de vacaciones para que vaya al pueblo a visitar a sus hijos y nietos. Ya le he comprado el billete de autobús. Mañana por la mañana se va. Carmen se sorprendió. ¿Ir al pueblo? ¿Y quién se encargará de la comida? ¿Quién cuidará del señor Javier? La doctora Isabel está ocupada, y usted trabaja todo el día. ¿Cómo me voy a ir? La tranquilicé. No se preocupe. La semana que viene trabajaré desde casa. Puedo encargarme de todo. Descanse para recuperar fuerzas. Su familia en el pueblo seguro que la echa de menos. Váyase. Y cuando todo se solucione, la llamaré para que vuelva. Tuve que insistir mucho para que aceptara. Verla con los ojos llorosos de la emoción, metiendo unas cuantas prendas viejas en una bolsa, me dolió el corazón. Quería que se fuera de aquí, lejos de la tormenta que se avecinaba. No quería que presenciara la llegada de los cobradores de deudas o la entrada de la policía para arrestar a alguien. Era demasiado buena para soportar tal conmoción. A la mañana siguiente, acompañé a Carmen hasta la puerta. Al verla desaparecer en la esquina en la moto de un conocido, suspiré aliviada. Me había quitado un peso de encima. Ahora, en esta espaciosa y lujosa casa, solo quedábamos mis 2 enemigos y yo. Solo 2 días después de que Carmen se fuera, la atmósfera en casa se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sin sus cuidadosas manos, todo el trabajo recaía sobre mis hombros. Fingí estar ocupada, saliendo temprano y volviendo tarde para gestionar los trámites de venta de la empresa y pagar las deudas. Así, le dejé todo el cuidado de Javier a la doctora Isabel. En realidad, me sentaba en una cafetería al final de la calle, vigilando por la cámara cómo se las arreglaba Isabel con el señor Javier. Ya no había dinero para comprar suplementos. Pasé a comprar los medicamentos genéricos más baratos, pastillas enormes y amargas. La comida de Javier también se volvió notablemente más simple. De purés de marisco de primera calidad y sopa de nido de golondrina, pasó a puré blanco con carne picada barata, a veces tan aguado que era casi solo agua. También le di instrucciones a Isabel. Isabel, ahora la casa no tiene dinero. Por favor, reduce los medicamentos. Los suplementos cerebrales de Francia y América son demasiado caros. Cambiémoslos por suplementos herbales locales. Además, lleva 6 años postrado, ni con la medicina de un dios despertaría. Al ver a Isabel con el ceño fruncido, sosteniendo los medicamentos locales, supe que sentía mucha pena por su amante, pero no se atrevía a quejarse por miedo a ser descubierta. Mientras Javier, acostado en la cama tragando pastillas amargas, debía de estar gritando por dentro. El dinero se había acabado, lo que significaba que la vida de lujo en el chalet de al lado también se había interrumpido. El punto culminante llegó el día 5 de cada mes, el día que solía pagarle el sueldo a Isabel. Estuvo rondándome toda la noche. Finalmente, con voz baja, abrió la boca. «Elena, hoy es día de pago. ¿Cómo lo ves?» Dejé de pelar una fruta, levanté la vista y la miré con una expresión llena de pesar. «Ay, Dios mío, se me había olvidado. Es muy complicado, Isabel. Las cuentas de la empresa están todas congeladas por una inspección de Hacienda. Ahora mismo no tengo nada de efectivo. Por favor, compréndeme y déjame deberte el sueldo de este mes. En cuanto venda la casa, te pagaré el principal más los intereses». El rostro de Isabel cambió. Sus labios temblaban. No solo necesitaba el sueldo para vivir, sino también para pagar la hipoteca del chalet. Miró a Javier, acostado en la cama. Por el rabillo del ojo,
Vi a Javier fruncir el ceño con fuerza. Sin dinero, ¿de qué iban a vivir? El hijo en el vientre de Isabel, ¿con qué se iba a alimentar? La crisis financiera había llamado de verdad a la puerta de la pareja de adúlteros. La falta de dinero había hecho que perdieran la paciencia y la cordura. Como esperaba, Javier e Isabel empezaron a ponerse nerviosos. No podían esperar a que yo vendiera la casa y saldara las deudas para recibir su parte. Sabían que con una deuda de 6 millones de euros, ni vendiendo toda la casa sería suficiente para pagar los intereses. Necesitaban dinero fresco y rápido. Y así, la noche siguiente, mientras yo estaba sentada en el salón, fingiendo mirar la pila de documentos de la deuda, Isabel me trajo un vaso de zumo de naranja. Su voz era dulce y atenta. «Elena, bebe un poco para no agotarte. Te veo muy preocupada. Yo también estoy angustiada, con un problema de deuda tan grave. ¿Qué tal si consideramos vender algunos activos, Elena?» Suspiré profundamente. Sí, también estoy intentando vender esta casa. Con la economía como está, hay pocos compradores y muchos que regatean. Si vendemos esta casa, ¿dónde viviremos? ¿Dónde acostaremos a Javier? Isabel se sentó a mi lado y susurró. Recuerdo que todavía tienes unos terrenos en una urbanización cerca del aeropuerto. Ahora el suelo allí está subiendo de precio. Si los vendes, seguro que sacas bastante. Suficiente para cubrir la deuda temporalmente y aún quedaría algo para los gastos médicos de Javier. Fingí sorpresa. Ah, es verdad. Se me había olvidado por completo. Esos terrenos deben valer ahora un par de millones. Pero el problema es que todas las escrituras están a nombre de Javier. Ahora está postrado, inconsciente. ¿Cómo va a firmar para vender? El procedimiento es muy complicado. Hay que ir al juzgado para declararlo incapacitado legalmente, luego un anuncio público. Es un proceso muy largo. Mientras tanto, los cobradores ya me están poniendo el cuchillo en el cuello. Los ojos de Isabel brillaron como los faros de un coche. Se apresuró a decir, «Elena, no te preocupes. Conozco a un abogado muy bueno, especialista en casos difíciles como este. Dice que hay una forma de hacer el trámite de la huella dactilar en casa, rápido y práctico. Solo se necesitan testigos. Lo importante es salvar la situación primero». Miré su rostro entusiasta y me reí para mis adentros. Esta chica está demasiado ansiosa. No ha sido en vano que le preparara el banquete y la invitara a comer. Fingí dudar, pensando durante un largo rato, y luego asentí. Bueno, supongo que no queda más remedio. Llama a ese abogado enseguida. Hazlo lo más rápido posible. Yo también estoy agotada. Quiero resolver esto para poder centrarme en cuidar a Javier. Isabel, exultante como si hubiera encontrado oro, salió corriendo a hacer la llamada. Miré su espalda y sonreí. 2 días después, Isabel trajo a un hombre con un traje impecable a casa, presentándolo como el abogado, experto en resolver disputas de activos complejas. Al ver la apariencia pulcra y los ojos astutos del hombre, supe de inmediato que era uno de los compinches de Isabel. ¿Qué abogado de verdad trabajaría de una manera tan rápida y poco ortodoxa? Pero aún así, lo recibí amablemente, le serví una bebida y lo traté como a un invitado de honor. El abogado sacó un grueso dossier y lo puso sobre la mesa, hablando en voz alta. «Hola, Elena. Según lo hablado con Isabel, he preparado los documentos para un poder notarial completo sobre los activos de Javier a favor de Isabel, para que los gestione y disponga de ellos para los gastos de su tratamiento. Como Javier está en coma, usaremos el procedimiento de la huella dactilar. Ya he movido todos los hilos. Solo tienes que firmar como testigo y listo». ¿Por qué el poder a Isabel y no a mí? La razón que dio sonaba muy plausible. «Elena, ahora mismo eres una gran deudora. Si los activos se transfieren a tu nombre, los acreedores los embargarán inmediatamente. Isabel es una tercera persona. Además, como es la médico que lo trata directamente, ponerlos a su nombre es lo más seguro. Un robo a mano armada disfrazado de acto de bondad». Cogí el expediente, fingiendo leer cada página con mucha atención, mis manos temblando como si estuviera conmovida. Mientras Isabel y el abogado se miraban sonriendo satisfechos, yo intercambié discretamente la hoja más importante que estaba intercalada en el medio del dossier. Había preparado esta hoja de antemano con el mismo formato y fuente, pero con un contenido completamente diferente. No era un poder notarial, sino una confesión de deuda y cesión de participaciones de la empresa. En ella, Javier reconocía que la deuda de 6 millones de la empresa había sido bajo su dirección para fines personales y que ahora cedía todos los activos restantes para reparar las pérdidas. Coloqué el expediente frente a Javier y saqué una almohadilla de tinta roja. Isabel, ágilmente, tomó la mano de Javier, presionó su pulgar en la tinta y luego lo estampó con fuerza en el papel. Javier yacía inmóvil, con los ojos cerrados,
Pero yo sabía que estaba más consciente que nunca, ejecutando el fraude del siglo. Después de que Javier estampara su huella, firmé en la sección de testigos y se lo devolví al abogado. Él cogió el papel, le echó un vistazo rápido y lo guardó directamente en su maletín. No se dio cuenta de que acababa de sostener la sentencia de muerte de su conspiración. Todo el falso procedimiento legal había terminado. Javier e Isabel estaban convencidos de que ya tenían en su poder activos por valor de 2 millones de euros, y que pronto me echarían a la calle. Esa noche vi a Isabel comprar vino y aperitivos para llevarse a la casa de al lado, seguramente para celebrar su victoria. Mientras tanto, yo estaba en mi dormitorio, mirando el reloj. Marcaba las 12 de la noche. Unos días antes, había comprado en secreto una pequeña máquina de humo de escenario y la había escondido en un rincón del trastero. Esta noche, sabiendo que Javier se había escabullido a casa de Isabel para celebrar, bajé sigilosamente al piso de abajo y activé el aparato. A los pocos minutos, un denso humo blanco comenzó a salir, filtrándose por las rendijas de las puertas y envolviendo el primer piso. El olor a humo de unos papeles viejos que quemé a propósito se extendió rápidamente por toda la casa. Corrí al balcón del segundo piso. Respiré hondo y grité histéricamente. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mi marido! ¡Vecinos! Mi grito desgarrador resonó en la noche silenciosa, despertando a toda la urbanización. Las luces de las casas vecinas se encendieron, los perros ladraron ruidosamente, se oyeron pasos corriendo. Activé el sistema de alarma de incendios del edificio. La sirena aulló, ensordecedora como si rasgara la noche. Corrí al patio, abrí de par en par la puerta de hierro, con el pelo revuelto, la cara sucia de hollín, y llorando señalé hacia el segundo piso. Mi marido Javier todavía está arriba. Por favor, sálvenlo. Está paralizado, no puede correr. Varios jóvenes vecinos, algunos con extintores, otros con palanquetas, subieron corriendo las escaleras. Eran personas amables y entusiastas que siempre se habían compadecido de mi situación. Una esposa joven con un marido inválido. El sonido de los pasos apresurados y los gritos resonaron por toda la casa. Corrí detrás de ellos, observando en secreto. Había mucho humo, pero la mayor parte era falso. De la máquina de humo. No causaba asfixia, pero era suficiente para nublar la vista y crear el pánico necesario. «¡Derribad la puerta! ¡Rápido, derribadla!», gritó un vecino. La pesada puerta de roble fue pateada con fuerza y se abrió, golpeando la pared con un estruendo. La luz de las linternas de los móviles de todos barrió la habitación en penumbra. Contuve la respiración, con el corazón latiendo con fuerza, esperando el momento en que se descorriera el telón, y entonces todos se detuvieron en seco. Un silencio repentino se apoderó de la escena, superando el sonido de la sirena de alarma que seguía aullando. En la familiar cama médica, la manta y las almohadas estaban desordenadas, pero no había nadie acostado allí. El respirador seguía zumbando, pero el tubo de respiración estaba tirado en el suelo. «¿Dónde está?» «La señora Elena dijo que su marido estaba aquí», dijo un vecino, volviéndose hacia mí con una mirada de confusión y sospecha. Caminé tambaleándome hacia la cama, toqué el lugar todavía cálido donde había estado acostado, y luego me llevé las manos a la cabeza, gritando de dolor. «Dios mío, ¿dónde está Javier? ¿A dónde ha desaparecido? ¿O un ladrón lo ha secuestrado?» Me dejé caer al suelo, llorando y gritando. Todos se arremolinaron a mi alrededor para ayudarme a levantarme, completamente desconcertados. Una persona completamente paralizada, con atrofia muscular durante 6 años, ¿cómo podía desaparecer por sí sola en un instante? El ruido y el denso humo de mi casa ya se habían extendido a las casas vecinas, especialmente al chalet de al lado, el nido de amor secreto de Javier e Isabel. Quizás por miedo a que el fuego se propagara, por curiosidad, o simplemente por el pánico del sonido de la sirena, la puerta del garaje de la casa de al lado se levantó lentamente y desde dentro, 2 figuras salieron corriendo apresuradamente al patio. Justo en ese momento, llegó el camión de bomberos. El potente foco del camión barrió la noche, iluminando directamente a los 2 protagonistas que estaban parados, confusos, en medio del patio. La atmósfera pareció congelarse por un momento. Todos, yo, los vecinos y los bomberos, dirigimos nuestra mirada hacia el haz de luz. Allí, de pie, sano y fuerte, estaba Javier. No estaba acostado en una cama con tubos por todas partes, sino de pie, erguido, vistiendo un pijama de seda a juego, del mismo color ciruela que el de Isabel. Su mano todavía rodeaba la cintura de Isabel para protegerla. Su apuesto rostro, bajo la deslumbrante luz, mostraba una clara expresión de sorpresa y miedo extremo. Se quedó boquiabierto, con los ojos muy abiertos, mirando a la multitud que lo observaba paralizada. «Pero si es el señor Javier»,
exclamó una vecina, su voz temblando como si hubiera visto un fantasma. Decían que estaba paralítico. ¿Cómo es que puede caminar así? Los susurros comenzaron a extenderse como un enjambre de abejas. Javier pareció despertar de un sueño, soltando rápidamente la mano de Isabel. Sus piernas se doblaron, intentando fingir una caída para continuar con su papel de inválido. Pero ya era demasiado tarde. Docenas de pares de ojos inmóviles levantados grabando habían capturado el momento en que estaba de pie como una persona normal. Me sequé las lágrimas ya secas. Mi rostro pasó del sufrimiento a una frialdad aterradora. Caminé lentamente hacia ellos. La multitud se apartó automáticamente para dejarme pasar. Javier levantó la vista y me miró, tartamudeando. «Cariño». Puedo explicarlo. Una bofetada resonante aterrizó justo en la cara de Isabel, haciéndola tambalearse y casi caer. Me volví hacia Javier. Mi voz era un gruñido entre dientes apretados. «Ponte derecho, deja de actuar. ¿Hasta cuándo piensas engañarme a mí y a todo el mundo?» Mi bofetada fue como un jarro de agua fría para Isabel, que se llevó la mano a la mejilla con los ojos llenos de lágrimas. Se escondió rápidamente detrás de Javier. Mientras tanto, Javier, sabiendo que ya no podía fingir, se levantó torpemente, pero aún intentando mantener un caminar débil y vacilante. Miró a su alrededor, vio a los vecinos señalándolo y grabando, y se apresuró a defenderse, su voz todavía temblando por el shock. Es un malentendido. Estaba sonámbulo. No, es un reflejo de supervivencia. Sí, un reflejo de supervivencia. Tragó saliva con dificultad, intentando inventar la excusa más científica posible. Al oír la alarma de incendios, el humo entró en la habitación. Entré en pánico. En una emergencia, el cuerpo se despierta instintivamente para buscar una salida. Yo mismo no sé cómo he llegado aquí. Isabel, a su lado, se apresuró a añadir. Es cierto, señores. En medicina esto se llama fenómeno del reflejo especular. En una situación de peligro, Javier fue fuertemente estimulado. Por eso se movió así, aunque normalmente está muy débil. Me reí. Una risa amarga y llena de sarcasmo que resonó en la noche silenciosa, haciendo que todos se estremecieran. ¿Reflejo de supervivencia? ¿Reflejo especular? ¡Qué maravilla! Me acerqué y señalé directamente a la cara de Javier. ¿Qué clase de reflejo de supervivencia es tan inteligente como para saber correr desde el segundo piso de su propia casa, abrir una puerta secreta y colarse en el dormitorio de la doctora vecina para esconderse? Javier palideció. ¿Puerta secreta? ¿De qué tonterías estás hablando? No le respondí, sino que me volví y grité a todo el mundo. Señores, por favor, entren y vean. Dentro del armario empotrado del dormitorio de mi casa hay una puerta que conecta con la casa de la señora Isabel. Los dos han derribado la pared que une las dos casas, quién sabe desde cuándo, para facilitar sus encuentros amorosos, convirtiendo mi casa en el escenario de una estafa. Mi acusación fue como una bomba que explotó en medio de la multitud. Varios jóvenes curiosos subieron corriendo al dormitorio para comprobarlo. Poco después, se oyeron gritos desde arriba. ¡Es verdad! Detrás del armario hay un pasadizo que conecta con la casa de al lado. Dios mío, es increíble. Javier e Isabel se quedaron helados, sus rostros pálidos como la cera. Sus explicaciones torpes y estúpidas se convirtieron ahora en el hazmerreír de todos. Todas las miradas de simpatía se habían transformado en asco y desprecio. Cuando se reveló la verdad sobre la puerta secreta, Javier supo que no tenía escapatoria. Estuvo a punto de abalanzarse sobre mí para callarme o de fingir una convulsión para buscar una salida. Pero justo en ese momento, la sirena de un coche de policía se oyó al final de la calle, acercándose. En realidad, en cuanto activé la alarma de incendios, ya había llamado a la comisaría para informar de que sospechosos desconocidos se habían infiltrado en mi casa, almacenaban bienes ilícitos y realizaban actividades ilegales. 2 coches de policía se detuvieron justo delante. Los agentes bajaron rápidamente. Pidieron a la multitud que se dispersara y aseguraron la escena. Corrí hacia el oficial al mando para informar. Agente, soy la propietaria de la casa. Sospecho que estas 2 personas han entrado ilegalmente en mi propiedad y han cometido un fraude para apoderarse de mis bienes. Solicito un registro administrativo de la casa de al lado. Javier e Isabel temblaban violentamente. Isabel intentó explicar algo, pero la policía le ordenó que guardara silencio. Con el testimonio del presidente de la comunidad, la policía procedió a registrar el chalet supuestamente deshabitado. Cuando la puerta del garaje se abrió por completo, se reveló un espacio habitable, cómodo y completamente equipado. Sobre la mesa del comedor todavía había una botella de vino a medio beber y los aperitivos que les vi comprar esa misma tarde. En el dormitorio, la ropa de Javier, prendas de marca que supuestamente habían desaparecido, colgaba ordenada en el armario.
Y lo más importante, en una pequeña caja fuerte en un rincón de la habitación, cuya contraseña ya había facilitado a la policía porque había instalado en secreto un software de seguimiento y grabado a Isabel abriéndola, encontraron una gran cantidad de dinero en efectivo, divisas y documentos de transferencias de mi empresa a cuentas en el extranjero. Este era el dinero que habían estado desviando de la empresa y de la fundación benéfica durante todo este tiempo. Javier se apoyó en la pared. El sudor le corría a chorros, empapando su caro pijama de seda. Las piernas que supuestamente estaban paralizadas ahora temblaban de verdad, sin necesidad de actuar. Me miró con una mezcla de odio y miedo. Mientras tanto, yo estaba de pie entre la multitud de vecinos, viendo cómo registraban su nido de amor pecaminoso, sintiendo una inmensa satisfacción. La perfecta fachada del marido en coma y la doctora dedicada se había desmoronado ante la luz de la ley. A partir de ahora, ya no eran actores consumados, sino simples sospechosos esperando el día del juicio. En medio del caos, mientras la policía conducía a Javier e Isabel hacia el coche, la multitud de vecinos que los rodeaba crecía. Todos estaban indignados al ver la inhumana farsa que acababan de presenciar. Los insultos no cesaban. Estafador, pobre de su mujer criando a una víbora en casa. Gente como esta debería ir a la cárcel de por vida. Isabel, acostumbrada a vivir en el lujo y bajo la protección de Javier, se convirtió en el blanco de cientos de miradas de desprecio y entró en pánico. En el forcejeo para evitar los objetivos de los móviles de los vecinos que retransmitían en directo, Isabel tropezó con un escalón y cayó al suelo. Siguiendo el instinto de una madre, en lugar de extender los brazos para protegerse, se abrazó fuertemente el vientre, gritando histéricamente: «¡Ay, mi hijo! Me duele mucho la barriga». Su acción y sus palabras fueron como echar leña al fuego. Me crucé de brazos, observando a Isabel gemir de dolor en el suelo. Su camisón se había levantado, revelando un vientre ya bastante abultado. Me acerqué, me incliné y miré directamente a la cara de Javier, que estaba paralizado a su lado, sonriendo con un cinismo que helaba los huesos. «Vaya, Javier, eres increíble. 6 años postrado, con atrofia muscular, parálisis total. Pero tu esperma sigue siendo tan fuerte como el de un atleta olímpico. ¿O es que eres la reencarnación de Hércules, que con solo estirar los hombros puede dejar embarazada a alguien?» La multitud se quedó boquiabierta. Risas burlonas y comentarios sarcásticos empezaron a surgir. Una vecina chasqueó la lengua. «¿Paralítico? ¿Qué paralítico ni qué nada? Mira la barriga de esa mujer. Debe de estar de 5 meses. Resulta que de día se hacía el muerto, y de noche se levantaba para hacer ejercicio con ganas. Con razón está tan en forma». Esos cotilleos eran como agujas que pinchaban el orgullo de Javier. Su rostro se enrojeció y luego se volvió gris ceniza, sin atreverse a levantar la vista. Poco después se llamó a una ambulancia para llevar a Isabel a que la examinaran. Bajo custodia policial, la escena del marido en coma esposado y su amante embarazada siendo llevados con las sirenas a todo volumen se convirtió en el centro de atención de toda la urbanización. Esa noche, vi cómo la comitiva de vehículos desaparecía. En mi corazón no había ni un ápice de compasión. Ese niño no tenía la culpa, pero nació de la semilla del pecado y la mentira, y que su madre tuviera que soportar su karma delante de todo el mundo era una justicia merecida. Volví a entrar en la casa, viendo el desorden, el humo y el polvo. La gran foto de boda del salón había sido derribada en el caos y estaba hecha añicos. Pisé los fragmentos de cristal, oyendo el crujido bajo mis pies, y sentí mi corazón increíblemente ligero. La fachada de esta familia feliz finalmente había sido destruida por completo, revelando la verdad más cruda y cruel. Pero era mejor un dolor agudo y definitivo que vivir toda una vida en una dulce mentira. En la comisaría, la tensión llenaba la sala de interrogatorios. Javier se sentó frente al inspector, con las manos esposadas a la silla, el sudor empapando su caro pijama de seda. Seguía negándolo todo obstinadamente. Afirmó que había recuperado la memoria y la movilidad hacía solo unos meses gracias a los cuidados sinceros de la doctora Isabel y que enamorarse era algo natural, que no había ningún delito grave, como mucho una infracción de la monogamia. Tenía miedo de que mi mujer sufriera un shock, por eso no me atrevía a anunciar mi recuperación. Pensaba esperar un poco más hasta estar completamente estable, se defendió Javier, intentando salvar la poca imagen que le quedaba. Isabel, en una sala contigua, después de que los médicos le dieran los primeros auxilios y confirmaran que el feto estaba a salvo, dio una declaración que coincidía con la de Javier, que estaba cegada por el amor, y por eso ocultó el hecho de que Javier se había recuperado. Yo estaba sentada en la sala de espera, escuchando a un agente contarme brevemente sus declaraciones, y no pude evitar reírme. Incluso en esta situación, seguían actuando, cantando esa conmovedora canción de amor verdadero.
Con calma, saqué un pequeño pendrive negro de mi bolso, el objeto que me había acompañado los últimos días. Lo puse sobre la mesa del comisario. Mi voz era firme. «Agente, aquí están todas las pruebas que he reunido. No solo hay vídeos que los graban viviendo como un matrimonio normal durante meses, sino también sus conversaciones planeando cómo apoderarse de mi patrimonio». Cuando el pendrive se conectó al ordenador, la gran pantalla de la sala de reuniones se iluminó. Aparecieron los vídeos con claridad. Escenas de Javier caminando libremente por la casa. Javier e Isabel brindando con copas de vino para celebrar el éxito de haberme engañado para firmar una gran donación. Javier llamándome vaca lechera estúpida cada vez que yo salía de casa. Y lo más importante, la grabación de Javier confesándole a Isabel lo del accidente de hacía años. Esa idiota. Le di un volantazo, pero no murió. En lugar de eso, se ha partido el lomo manteniéndome. Bueno, supongo que está pagando una deuda de una vida anterior. Trajeron a Javier a la sala para confrontarlo con las pruebas. Al verse a sí mismo en la pantalla, riéndose felizmente del sufrimiento de su esposa, el rostro de Javier se volvió blanco como el papel, temblaba, sus labios se movían, pero no podía pronunciar palabra. Todas sus defensas sobre una recuperación milagrosa o un amor verdadero se desvanecieron como pompas de jabón. Ante pruebas de acero irrefutables, su máscara de doble cara había sido arrancada, revelando su verdadera naturaleza de estafador profesional y cruel. El inspector miró a Javier con severidad. «Señor Javier, con estas pruebas, no solo se le investiga por fraude y apropiación indebida, sino que también hay indicios de un delito de lesiones dolosas y una violación de los deberes familiares. ¿Todavía tiene algo que negar?» Javier hundió la cabeza en la mesa. Todo su cuerpo temblaba violentamente. Su silencio era la confesión de culpabilidad más clara. A la mañana siguiente, la noticia de este escandaloso suceso se extendió a una velocidad increíble. Mi suegra Dolores, que estaba en el pueblo, al enterarse de que su hijo había sido arrestado, se apresuró a venir a la ciudad. Irrumpió en la comisaría como un torbellino, llorando y gritando, armando un escándalo. «Dios mío, mi hijo está enfermo, postrado en una cama. ¿Qué ha podido hacer para que lo arresten? Suelten a mi hijo. Es una calumnia». Al verme sentada trabajando con mi abogado en un rincón, Dolores se abalanzó sobre mí para atacarme. «¡Tú! ¡Tú le has tendido una trampa a tu propio marido! ¡Mala mujer! ¡Serpiente venenosa! Tengo que matarte». Afortunadamente, los agentes intervinieron rápidamente y la sujetaron con fuerza. Dolores se debatía, con los ojos inyectados en sangre de odio, sin dejar de insultarme. Me levanté, me arreglé la ropa y la miré con una mezcla de frialdad y lástima. Le hice una seña a mi abogado para que le diera una pila de fotocopias. «Dolores, cálmese. A su hijo no se le ha calumniado. No solo está perfectamente sano, sino que también tiene energía para dejar embarazada a una mujer de 5 meses. Y esto, léalo bien». Dolores arrebató la pila de papeles, sus manos temblorosas pasando las páginas. Eran copias de la confesión de deuda que Javier e Isabel habían estampado con su huella dactilar unos días antes, creyendo que era un poder notarial, junto con la notificación del banco sobre el embargo de todos los bienes en garantía. Hablé lentamente, palabra por palabra, para que se le grabara en el cerebro. Su hijo y su amada amante han firmado una confesión de deuda de 6 millones de euros de la empresa. Todos sus bienes, incluida la lujosa casa de la que tanto presumía, los terrenos del pueblo donde usted vive y la casa familiar de la que tanto alardeaba, ahora pertenecen a los acreedores. Ya he solicitado el divorcio y el juzgado ha admitido a trámite los papeles esta mañana. Ahora no tengo ninguna relación con esta familia llena de deudas. 6 millones de euros de deuda, tartamudeó Dolores. Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. No podía creer lo que oía. Había venido a exigir justicia, a darle una lección a su nuera, y en su lugar recibía una noticia que era como un rayo en un día despejado. Toda su vida había cultivado la codicia, esperando que su hijo se hiciera rico para poder vivir a lo grande. Ahora, su hijo estaba en la cárcel, su fortuna desaparecida, y ella misma se convertiría en una indigente. El shock fue demasiado grande para Dolores, que no pudo mantenerse en pie, puso los ojos en blanco y se desmayó en el suelo de la comisaría. La miré yacer en el suelo, mi corazón impasible. El karma da vueltas. La codicia sin límites de madre e hijo finalmente los había llevado al abismo. Me volví hacia un agente y le dije: «Disculpe, por favor, llamen a una ambulancia para ella. Mis asuntos aquí han terminado. Me voy». Salí de la comisaría, respirando el aire de la libertad, dejando atrás la tragedia de su familia. Ante la amenaza de la cárcel y una dura condena, el amor verdadero entre Javier e Isabel se desmoronó más rápido que una pompa de jabón. Al enterarse de que Javier había firmado la confesión de una deuda millonaria
y que toda la fortuna había desaparecido, Isabel se dio cuenta de que no le quedaba nada por lo que luchar. Comprendió que si seguía protegiendo a Javier, lo perdería todo: su carrera, su honor y el futuro del hijo que llevaba en su vientre. El instinto de supervivencia se apoderó de ella, transformándola de una dulce amante en la más fría de las traidoras. En la sala de interrogatorios, Isabel cambió su actitud 180 grados. Lloró desconsoladamente, interpretando el papel de una víctima engañada y coaccionada. Confesó a la policía que Javier la había amenazado, obligándola a participar en la farsa de su enfermedad. Acusó a Javier de ser el cerebro de todo, desde la creación de la fundación benéfica falsa para blanquear dinero hasta la falsificación de los informes médicos. Yo solo era una doctora que trabajaba por un sueldo. Me amenazó con matar a toda mi familia si no obedecía. Tenía demasiado miedo, por eso tuve que participar. Este hijo también es porque me forzó, sollozaba Isabel, sus lágrimas de cocodrilo cayendo a raudales. En la sala contigua, a Javier le mostraron el vídeo de la declaración de Isabel. Se quedó atónito al ver a la mujer que una vez amó con locura echarle toda la culpa a él. La ira lo consumió y perdió el control. Se abalanzó sobre la pantalla, gritando como un loco: «¡Zorra mentirosa! ¡Eres una víbora! Fuiste tú la que me dijo que fingiera estar enfermo para exprimirle el dinero a Elena. Fuiste tú la que me dijo que tuviera paciencia hasta que vendiera los terrenos. Y ahora quieres lavarte las manos». Preso de la rabia, Javier lo confesó todo, detallando cada una de las acciones de Isabel para vengarse. Admitió que fue Isabel quien contactó directamente con las farmacéuticas ficticias para inflar los precios de los medicamentos, y que era ella la titular de las cuentas que recibían el dinero ilícito. Los dos, que una vez se juraron lealtad eterna, que durmieron abrazados, ahora se atacaban sin piedad en la comisaría, desvelando los rincones más oscuros del otro para aligerar sus propias condenas. Yo observaba todo a través de un monitor, sintiendo un asco profundo. Resulta que su supuesto amor era así de barato. ¿Con dinero? Eran una pareja apasionada. En la adversidad, eran enemigos acérrimos. La farsa había terminado en la más absoluta humillación y deshonra. A Isabel le retiraron la licencia médica para siempre, y fue procesada como cooperadora necesaria. Mientras tanto, Javier, como autor intelectual, recibiría sin duda un castigo acorde a sus viles pecados. La tormenta mediática y legal arrasó la lujosa casa y mi empresa como un huracán, barriendo todo el falso lujo que Javier e Isabel habían construido con tanto esfuerzo. Una semana después de la imputación, el juzgado declaró oficialmente la quiebra de la empresa. Como Javier era el representante legal y había firmado la confesión de una deuda millonaria que él creía un poder notarial, toda la carga financiera recayó sobre sus hombros. Sentada en mi despacho, vi a través de la ventana a los empleados del banco y a los agentes judiciales presentando cada objeto en el chalet de al lado. Los caros sofás italianos, los cuadros de arte y la caja fuerte ya vacía, todo estaba ahora marcado como activo en garantía para su ejecución judicial. Isabel ya estaba detenida, por lo que la casa se había vuelto silenciosa y fría. La puerta cerrada, con solo una cinta amarilla cruzada, como una fea cicatriz. Pero lo más doloroso para Javier e Isabel no fue la pérdida de la casa o el coche, sino la desaparición sin rastro de los 3 millones de euros que me habían robado durante 6 años. En la investigación, la policía descubrió que todo el dinero había sido transferido a una plataforma internacional de comercio de criptomonedas a través de un broker. Javier confesó que quería que el dinero se multiplicara rápidamente para preparar una nueva vida con Isabel. Así que siguió el consejo de un amigo, que en realidad era alguien a quien yo había contratado, para invertir en un proyecto cripto. Él se creía un lobo de las finanzas, pero solo era un cordero llevado al matadero. Justo la noche en que fue arrestado, la plataforma colapsó. El propietario desapareció, llevándose los 3 millones de euros al vacío. Recuerdo la mirada vacía de Javier cuando su abogado le dio la noticia en la cárcel. Rugió como un animal herido, golpeándose la cabeza contra la pared. «¡Mi dinero! El dinero de mi sudor y mis lágrimas». Llamaba al dinero robado y estafado su sudor y sus lágrimas. ¡Qué ironía! No sabía que su codicia sin límites lo había llevado a la trampa financiera final que yo le había preparado meticulosamente. El dinero mal habido nunca dura. No solo perdieron todo el dinero, sino que su honor también fue pisoteado. Los medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco del caso del marido en coma y la doctora amante. Las imágenes de Javier de pie en la noche del incendio, de Isabel embarazada, o el vídeo de Javier insultando a su esposa, se convirtieron en el cotilleo de todas las cafeterías y mesas de comedor. La familia de Javier en el pueblo no se atrevía a salir de casa por la vergüenza. Dolores, después de sufrir un pequeño infarto en la comisaría, ahora estaba realmente postrada en una cama,
experimentando exactamente lo que ella me obligó a soportar. La diferencia es que ahora no había nadie que la cuidara bien. Firmé el último papel para entregar los activos al banco y saldar la deuda. Esta lujosa casa también sería subastada. No me arrepentí. Para mí, ya no era un hogar, sino la escena de un crimen. Un asesinato del alma que duró 6 años. Cogí una pequeña maleta, con solo unas pocas prendas y objetos personales, y salí por la pesada puerta de hierro. Antes de que trasladaran a Javier para cumplir su condena, decidí visitarlo en la cárcel por última vez. No porque quedara algún sentimiento, sino porque quería cerrar perfectamente esta trágica novela. La sala de visitas estaba separada por un grueso cristal. Javier se sentó al otro lado, con la cabeza rapada, vestido con el uniforme de preso a rayas. En poco más de un mes, parecía haber envejecido 10 años. Sus ojos estaban hundidos, los pómulos marcados, la piel grisácea. La apariencia elegante y encantadora de un falso director de empresa o un amante poderoso había desaparecido por completo. Solo quedaba el cuerpo lamentable de un pecador. Al verme, los ojos de Javier brillaron con una tenue esperanza. Cogió el teléfono. Su voz era suplicante y temblorosa. Elena, Elena, cariño, ayúdame. Retira la denuncia. Dile a la policía que me perdonas. Esto es solo un asunto familiar interno. Ya sé que me equivoqué. Juro que cuando salga de la cárcel seré tu esclavo para redimir mis pecados. Esa Isabel me envenenó la mente, pero yo todavía te quiero. Levanté el teléfono y lo miré con una extraña calma. Ya no había odio, ni el dolor desgarrador de antes. Frente a mí, solo había un hombre extraño y despreciable. Esbocé una leve sonrisa. Javier, incluso en esta situación sigues actuando. ¿No te cansas después de 6 años? Javier se sobresaltó, sus ojos girando. No estoy actuando. Te lo digo de corazón. ¿No recuerdas cuánto nos queríamos? Te juré lealtad. No hables del pasado, lo interrumpí, mi voz fría como el hielo. ¿Recuerdas nuestro aniversario de bodas de hace 6 años? ¿El día de nuestro destino en esa carretera de montaña? El rostro de Javier cambió. Tartamudeó. ¿Por qué sacas eso? Fue un accidente. Acerqué mi rostro al cristal, mirándole fijamente a los ojos, y dije lenta y claramente, no fue un accidente, y no fuiste el único que vio un perro saltar a la carretera. En realidad, yo ya lo había visto desde lejos. Sabía exactamente lo que ibas a hacer cuando te quitaste el cinturón y te inclinaste hacia mí. El volantazo que di fue siguiendo tu voluntad a propósito. Javier se quedó paralizado, con la boca abierta, las pupilas dilatadas de horror. Me miró como si viera un monstruo. Continué, mi voz todavía suave, como si contara un cuento. Solo quería probar si el hombre que amaba realmente quería matarme o no. Y no me decepcionaste. Eres muy cruel, Javier. Querías que muriéramos los dos. O al menos que yo muriera para que pudieras cobrar el seguro. Pero Dios lo ve todo. Yo solo sufrí heridas leves, mientras que tú recibiste tu karma al instante. Estos 6 años te he cuidado no porque fuera estúpida, sino porque quería ver cuánto tiempo podías interpretar el papel de un hombre en coma. Esperaba el día en que tú mismo te quitaras la máscara, y ahora tu deseo se ha cumplido. Javier dejó caer el teléfono. Todo su cuerpo temblaba violentamente. Su rostro estaba pálido como la cera. Se dio cuenta de que durante 6 años se había creído el director, el cerebro de la operación, pero en realidad solo había sido una marioneta lamentable en el tablero de ajedrez del destino. Con un silencio aterrador, colgué el teléfono, me levanté y me despedí de él. Disfruta de tu nuevo papel en la cárcel. Esta vez no habrá público. Me di la vuelta y me marché. A mis espaldas oí los gritos histéricos de Javier y las reprimendas de un guardia. Pero esos sonidos se ahogaron rápidamente en el silencio, cuando la pesada puerta de hierro se cerró detrás de mí. Al salir por la puerta de la cárcel, el cielo estaba alto y azul. Lo primero que hice fue llamar a Carmen. Sonó un par de veces, y al otro lado oí su voz familiar y sencilla. Hola, señora Elena. ¿Está usted bien? ¿Cómo va lo de las deudas? Estoy en el pueblo pero con el corazón en un puño. Al oír su voz, casi se me saltan las lágrimas. Mientras todo el mundo me daba la espalda y me engañaba, esta mujer, sin ser de mi sangre, siempre se preocupaba sinceramente por mí. Carmen, ya he terminado, dije con la voz quebrada. Todo está arreglado. He vendido la casa y he pagado todas las deudas. Ahora estoy muy aliviada, pero ya no tengo una casa grande. Solo puedo permitirme un apartamento pequeño. ¿Querría venir a vivir conmigo? Al otro lado, Carmen se emocionó. ¿Qué dice, señora? ¿Casa grande? ¿Casa pequeña? ¿Qué más da? Lo importante es que usted esté bien. Voy para allá ahora mismo. Cojo el autobús de esta tarde. Esa tarde recogí a Carmen en la estación. Nos abrazamos,
conmovidas, en medio del bullicio. La llevé al nuevo apartamento que había alquilado, en una zona residencial tranquila y arbolada. La casa era pequeña, solo 2 habitaciones, pero era cálida y luminosa. Ya no había olor a antiséptico, ni máquinas médicas frías, y lo más importante, no había más mentiras. Con mi capital personal, el dinero que había logrado asegurar e invertir antes de que todo se destapara, abrí una pequeña floristería justo debajo del edificio. Era mi sueño de juventud, que había tenido que posponer por el negocio y por cuidar de mi marido. Cada día, Carmen y yo cuidábamos de las flores, preparando hermosos ramos para los clientes. Carmen estaba encantada. Decía que esta vida era más feliz que en la gran casa. Se sentía en paz. En las noches de tormenta, ya no me despertaba sobresaltada, preocupada por si mi marido tenía frío o sospechando de cada señal extraña. Dormía profundamente, sin pesadillas. Me di cuenta de que la felicidad no consiste en tener una gran fortuna o un marido perfecto a los ojos de los demás. La felicidad es cuando llega la noche y puedes dormir con la cabeza alta, y a la mañana siguiente despertarte con el corazón en paz para recibir un nuevo día. Ese oscuro pasado se había cerrado de verdad, como una larga pesadilla que, al despertar, solo deja la lección de lo caro que puede salir confiar en el corazón humano. 3 años después, Asturias me recibió con una mañana fresca. Una fina niebla se aferraba a las verdes colinas. Me había mudado aquí hacía más de un año, dejando atrás la ruidosa ciudad y los tristes recuerdos. Mi pequeño salón de té y floristería estaba en una ladera suave, donde las rosas trepadoras florecían todo el año. No venía mucha gente, pero todos eran amantes de la tranquilidad. Venían a disfrutar del té, a admirar las flores y, a veces, a buscar un momento de silencio para sí mismos. Como yo, mi vida ahora fluía en paz. Me levantaba temprano, preparaba té, horneaba pasteles. Por las tardes paseaba tranquilamente por la senda del oso. Por la noche leía un libro junto a la chimenea. Carmen seguía viviendo conmigo. Se había acostumbrado al clima de aquí. Su piel estaba radiante, siempre sonriendo. De vez en cuando me llegaban noticias de la gente del pasado. Javier salió de la cárcel antes de tiempo por buena conducta o por su débil salud, pero ahora estaba realmente discapacitado. En la cárcel, otros presos le dieron una paliza que le rompió una pierna. Ahora cojeaba, vendiendo cupones en la estación de autobuses. Isabel, después de salir de la cárcel, desapareció sin dejar rastro. Se rumoreaba que se había ido a la frontera a trabajar como prostituta, dejando a su hijo en un orfanato. Al oír estas historias, mi corazón no se inmutaba, ni alegría ni pena. Sembraron vientos y ahora cosechaban tempestades. La vida es muy justa. Los había perdonado, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía la paz. Guardar rencores como beber veneno y esperar que el otro muera. Por favor, una tetera de té de lavanda. Con poco azúcar, una voz grave y cálida interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista y me encontré con una mirada cálida que me observaba atentamente. Era un cliente habitual que venía a la tienda todos los sábados por la tarde. Era arquitecto, un hombre con manos talentosas y una sonrisa amable. Nunca me preguntaba por mi pasado ni me decía piropos. Simplemente venía, se sentaba en silencio, bebía su té y me miraba trabajar. A veces, me contaba cosas divertidas sobre las casas que diseñaba. Sonreí y puse suavemente la tetera, que desprendía un aroma púrpura, sobre su mesa. Aquí tiene su té de lavanda. Hoy las flores están preciosas. Me miró a los ojos y luego al jardín de flores fuera de la ventana. Dijo en voz baja, flores hermosas, té fragante, y la persona que lo sirve ya tiene el corazón en paz, ¿verdad? Me quedé en silencio un momento, y luego asentí, una sonrisa radiante floreciendo en mis labios. Sí, mi corazón está en paz. Las heridas se habían convertido en cicatrices. Aunque todavía quedaban las marcas del tiempo, ya no dolían cada vez que soplaba el viento. Miré el cielo azul que se extendía afuera, respirando profundamente el aroma de la hierba y las flores. La vida aún era larga y hermosa. No sabía qué me depararía el futuro, si volvería a abrir mi corazón a un nuevo amor. Pero sabía una cosa con certeza. Estaba viva. Una vida que era verdaderamente mía, libre y en paz. La brisa de la montaña soplaba, trayendo el melodioso tintineo de un carillón de viento. Volví a mi mostrador, agradeciendo en silencio las tormentas que habían pasado, pues me habían enseñado a valorar los días soleados y hermosos como el de hoy. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, darle a me gusta y compartirla para difundir estos mensajes significativos. Cada comentario tuyo es una gran fuente de inspiración para nosotros. Nos vemos en las próximas historias.